Gracias, presidente. Si me permiten, voy a leer un poco un análisis que nosotros hicimos rápido sobre este proyecto de ley, para que tengamos, porque se presenta como si fuese, y no en el Senado, aclaro, al público en general, etcétera, como la solución de los problemas, de los precios, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto trata sobre la regulación de precios de medicamentos, sobre los precios al público. No se refiere a lo que acá el senador Santa Cruz, y yo creo que todos, y sobre todo en COVID, creo que a todos nos tocó, o personal, o familiar, o a través de las ayudas, ¿verdad? El control de precios en las compras públicas, Obviamente tampoco habla de controles de calidad, ni a límites sobre ganancias o utilidades de las empresas, ni a cuestiones relacionadas con productos innovadores, ni a cuestiones relacionadas sobre propiedad intelectual, por ejemplo, que es lo que estuvimos viendo con el tema de las vacunas y todo lo que eso significa, ¿verdad? La ley que estaba vigente, porque ahora es que nosotros pues cambiamos ahora la ley de Dinavisa, por eso como explicó Jorge al inicio, tuvimos que postergar, pero de todos modos, voy a leer lo que decía la ley ya y lo que dice la actual, la que firmó hace poquito el presidente, creo, que es el artículo 38, que es lo que ya decía. La autoridad sanitaria creará una comisión interinstitucional, porque estamos hablando exclusivamente del artículo 38, ¿verdad? Conformada por representantes del sector público y privado involucrados en las actividades descritas en el artículo presente, cuyo funcionamiento reglamentara. Esa comisión tendrá facultades cuando se considere necesario para intervenir, que es un poco lo que estaba diciendo Estefan, que tal vez lo único rescatable es que se le pone una periodicidad, aunque también podían poner ellos por decreto como corresponde, o por reglamento interno. Y acá en todo caso los que fueron ministros nos pueden ilustrar mejor cómo eso funciona. Esta comisión tendrá facultades cuando se considere necesario para intervenir en el control de los precios de los medicamentos, establecidos para ellos los mecanismos que considere más adecuados. Los precios serán diferenciados a través de coeficientes diferenciados según corresponde a productos fabricados localmente, importados o a granel, ¿verdad? Y acá viene lo que en el decreto, que yo creo que antes de empezar la sesión se estaba un poco mostrando. El artículo está reglamentado, primero fue reglamentado por un decreto del 98 y de fijación de precios, ¿verdad? Y después está el último decreto que yo no sé si vamos a ver, porque ahí está muy explícito, que es el 10.735 del 91. Y ahí ya se establece que es la Dinavisa la entidad responsable de la fijación de precios. Y se hace de esta manera, o se debería hacer. Ellos estudian los expedientes presentados a través de la sección de costos, ¿verdad? Y son las empresas las que solicitan la fijación de precios bajo declaración jurada de una estructura de costos consignada en una planilla que forma parte, eso está en el decreto, está la planilla, cómo tienen que presentarse, diferencia cuando se trata de nuevos productos o de actualizaciones. Las actualizaciones podrán solicitarse cuando exista un incremento del 5% del índice de costo de vida o de la cotización de la divisa correspondiente. La solicitud de actualización se prepara conforme a una fórmula, porque esta es la parte importante que nosotros nos vamos a poner en una ley y que está en el decreto. ¿Cuáles son los componentes para que se tienen en cuenta para el precio al final? Se prepara conforme a una fórmula que multiplica el precio actual por un factor que es la mitad de la suma de la variación monetaria con la inflación del periodo. Las autoridades serán emitidas en conjunto por la Dinavisa y entregadas simultáneamente a las asociaciones de fabricantes de productos farmacéuticos, de los importadores, de tocadores y afines. Acuérdense que esto también entra allí, ¿verdad? O sea, la parte de perfumería, etcétera, como a la Cámara de Comercio del Paraguay, que tendrán a su cargo la confección y distribución del boletín semanal. Y nuestra ley ahora, la que firmó el presidente Yair Chupé, la última, que nosotros hicimos la reestructuración y le dimos mayor autarquía o lo que sea a la Dinavisa, dice esto, que es sobre lo cual estamos discutiendo. Es prácticamente lo mismo. La Dirección de Vigilancia determinará periódicamente, bajo la supervisión del Ministerio, los medicamentos que pueden ser comercializados y fijará los precios, inclusive los que registrarán en las farmacias abiertas al público en general, así como en las farmacias de clínicas, policlínicas, ambulatorios. El proyecto de ley establece la conformación de la comisión que ya está establecida en la ley
de la comisión interinstitucional ya establecida en la ley anterior y en la ley vigente, en la última modificación. Trae a la ley disposiciones establecidas en el decreto reglamentario que tiene un proceso de cómo se fija, ¿verdad? Y ajusta según variaciones, entre comillas, superiores del 5%, y la publicación de los precios máximos para el conocimiento de la ciudadanía, la misma cosa a través del boletín, etcétera. Establece coeficientes diferenciados para productos nacionales e importados, la misma cosa, sin detallar cuáles son esos criterios, porque eso está en la reglamentación o en el decreto. Tal como está redactado este proyecto, es la comisión la que tiene la potestad, que ahí es que le pusimos y le quitamos, la comisión, en todo caso va a ser consultiva, la que tiene la potestad, porque así es que se daba a entender en el proyecto de diputados, ¿verdad? De fijar los precios y controles, y por lo menos creo que para todos los miembros de la Comisión de Salud, es Dinavisa, es la que fija. No es que es parte de una comisión nomás, es Dinavisa, es la autoridad reguladora, que en algún momento va a tener la misma importancia, vamos a decir, que las agencias reguladoras que ustedes estarán escuchando en el mundo ahora, qué sé yo, la FDA, AMAT, Anvisa, acá para la región. En algún momento Dinavisa tiene que llegar a hacer eso, ¿verdad? La comisión, nosotros les solicitamos a Dinavisa, la Comisión de Salud, ¿verdad? Y las principales propuestas es que envía otra vez Dinavisa, es establecer un coeficiente diferenciado, que es la propuesta, era para medicamentos esenciales. Vuelvo a aclarar que medicamentos esenciales no quiere decir medicamentos básicos, hay una diferencia. Medicamento esencial es un medicamento oncológico, medicamento esencial es un medicamento para el VIH-Sida, por ejemplo. Es el medicamento que hace la diferencia entre la vida y la muerte. No, los medicamentos esenciales, mucha gente confunde con medicamentos básicos. Eso no significa técnicamente que el ajuste de precios se realice solo cuando la variación de costo es superior al 5%, como ya está en el decreto, y que el precio máximo se establecerá en el precio mayorista de fábrica, que será Dinavisa la responsable de la fijación de precios. La integración de la comisión es la misma, ¿verdad? Entonces, para nosotros, acá pues, por eso es que estamos ante la duda, y nosotros también tenemos una propuesta. La integración de la comisión en el texto aprobado por diputados y sugerido por Dinavisa es el director de Dinavisa, un representante de Industria y Comercio, un representante de Hacienda, uno de Aduanas, uno del Gremio Farmacéutico Nacional, un representante de los laboratorios nacionales, un representante de las empresas importadoras, y creo que hay una propuesta del Frente Guazú, no sé si eso está por escrito, que también participen representantes de asociaciones de pacientes que tienen constitución legal. Ustedes saben, por ejemplo, la Asociación de Pacientes y Parientes con Cáncer son las que generalmente tienen mayor, ¿verdad? Y todo eso para nosotros estaba luego y se puede hacer por reglamentación, manteniendo siempre que la fijación de precios es una competencia estatal y que no tiene pero ninguna duda tiene que haber, ¿verdad? Y no se puede delegar en ninguna comisión. Esto es un análisis previo a lo que posteriormente, y no les voy a cansar diciendo que hay diferentes modelos en el mundo, y uno de los modelos que también se utiliza, por ejemplo, en Brasil, Anvisa, que es lo que sería nuestra Dinavisa, fija los precios. En Argentina, AMAT no tiene esa competencia y tiene por otras, ¿verdad? En Alemania sí se fijan los precios y se establece otro parámetro que es la comparación con precios internacionales también. Entonces, para nosotros, ya termino, los ajustes que podrían debatirse para mejorar la modalidad actual es ajustar precios tanto cuando sube como cuando baja, la estructura de costos o las divisas, establecer un régimen especial que acá ya no vamos a debatir, obviamente, establecer un régimen especial para medicamentos esenciales y para medicamentos utilizados en servicios críticos, establecer un régimen especial para medicamentos de alto costo, que es el tema de las enfermedades catastróficas, y de oferentes reducidos, que es ese caso, ¿verdad? Considerar la comparación de precios internacionales que hacen otros países, incorporar a nuevos actores como la Secretaría de Defensa al Consumidor, etcétera, etcétera. Y la posibilidad de solicitar ajustes por varias vías, no únicamente a través de las empresas. O sea, Dinavisa tiene que tener un mecanismo mucho más ágil
que solamente una planilla presentada. Un punto clave a realizar es la fórmula, que acá ya no vamos a hacer tampoco. Es la fórmula de fijación de precios. O sea, estos coeficientes. Y eso no se puede, no necesariamente vamos a tener que hacer por ley y no va a estar luego por ley. Porque en serio es una fórmula, ¿eh? Está ahí, está en el decreto está la fórmula. Y yo creo que acá los exministros tal vez. Y lo otro que es importante es la regulación sobre los genéricos y las combinaciones. Todo eso, si realmente uno quiere hacer un cambio, que por eso nosotros cuando cambiamos, y ya termino, hace poquito la ley que el presidente firmó, ¿hace cuánto? Hace 3 o 4 días, por eso quiere decir que nosotros aprobamos ahora nomás la ley nueva, ya no pusimos todo esto, porque si vamos a poner todas estas cosas, vamos a hacer una ley realmente reglamentarista. Es decir, si queremos poner todo esto que hace realmente a cómo se fijan precios, a una política de medicamentos, va más allá de este cambio del artículo 38. Y hasta ahí para no cansarles, porque les puedo hacer la comparación realmente de lo que se hace en otros países, pero se hace por reglamentación o por decreto. Lo que está claro en otros países es que la fijación de precios es del Estado, ¿verdad? Que tiene que ver con, depende de si es nacional, obviamente, o si es importado, hacen la diferenciación de genéricos, hacen el tema de la propiedad intelectual, hacen el cambio del coeficiente que se va ajustando. Es decir, es mucho más complejo que este cambio que al final de cuentas es una comisión, ¿verdad? Prácticamente, y nosotros en ningún caso, en ninguna de las formas, lo que queremos, o sea, a Dinavisa hay que fortalecerla. Y lastimosamente, y voy a repetir esto, nosotros, Paraguay tenía un laboratorio y debería tener más. Tenía un laboratorio de calidad, compañeros y compañeras, que hacía control, estaba en el IPS, ¿verdad? Porque la calidad tiene que ver con, o sea, debería tener que ver con el precio. Lastimosamente, ese laboratorio se fundió adrede o no. Pero lo cierto es que no entra acá un factor principal que es en el mundo, que la calidad, claro que tiene que ver con el precio. Y acá eso ni siquiera estamos debatiendo. Todo eso tiene que hacer Dinavisa, ¿verdad? Lastimosamente, yo no sé por qué se tocó otra vez un proyecto de ley. Para nosotros no agrega mucho. Voy a seguir escuchando el debate, pero no tiene mucho sentido. Y sobre todo nos parece, y en serio ya termino, Jorge, yo no sé si puede dar el ejemplo que dio, porque es muy importante uno de los ejemplos que dio Jorge, que era quitando al COVID, porque COVID distorsiona pues los precios, ¿verdad? Que Jorge justamente contó un medicamento que necesitan y que usan las personas que tienen problemas de defensa, vamos a decir, que resulta que ese aumentó más del 5%, aumentó 25%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que acá que cuando el 5%? Y entonces puede ser una trampa esto del 5% para abajo o para arriba. Si un medicamento te sube 25% y después se iguala, no puede el 5% nomás, para que vean que son cuestiones que hay que analizar profundamente. Y hasta ahí les dejo, yo no sé, está anotado, creo que Tony también, bueno, Nani y todos, pero esta no es una solución. No es una solución, lastimosamente no aborda y todo está por decreto y por reglamentación. Creo que ahí el senador Tony Barrios también se inscribió y no sé si Esperanza después va a hablar, porque ellos han vivido en carne propia lo que es realmente el tema de fijación de precios, no poder hacer un estudio de calidad, la farmacovigilancia y todo lo que eso significa. Y en todo caso, al final, luego del debate, presentamos las dos propuestas o el rechazo. Gracias.